a leer parte de los artículos y la información que había en, ¿cómo se llama? En el tema sobre enfermedades respiratorias. Profe, por lo menos de mi parte, no, la verdad no he alcanzado, hemos tenido muchos trabajos. Sí. Bueno, entonces la idea es que se los lean. Estos van a encontrar como ultra resúmenes de las patologías. Entonces, lo que vamos a ver hoy es como la correlación fisiopatológica de los grupos de patologías, pero no la patología como tal. Es decir, no vamos a ver el asma, no, sino el grupo de patologías y por qué se llaman de pronto obstructivas, restrictivas. Y con eso, ustedes ya entienden, entonces cuando vayan a leer ese material, el material que está en inglés, que lo diseñé, que trae como, si el paciente tiene este síntoma o tiene este factor de riesgo, piense en tal enfermedad. Entonces les va a ayudar para que ustedes puedan reconocer de manera fácil las enfermedades. ¿Listo? Vamos, me dice si voy a empezar a compartir pantalla. Y me dicen si lo están viendo. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a el día de hoy. Ahí. El lápiz. En el día de hoy vamos a hablar de, les decía, enfermedades del sistema respiratorio. Y para hablar de ellas es necesario que recordemos las fases de lo que sería el proceso respiratorio. Entonces nosotros tenemos, vamos a tratar de dibujar unos pulmones. Recuerden que aquí hacemos actos de fe. Entonces, este sería los bronquios, las subdivisiones de esos bronquios, de esas ramas bronquiales. ¿Cuáles son las partes del pulmón? ¿Qué recuerdan ustedes de eso? De manera grande, no, por supuesto, no. Entonces, de manera grande tenemos que el pulmón, acuérdense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Lóbulo superior, medio e inferior. Y que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y que yo no dibujé eso, pero sería algo como, vendría siendo algo como así, tiene la silueta cardíaca. Y que las partes de abajo pues se llaman bases y que las partes de arriba se llaman ápices. Listo. Bueno, entonces, de manera grandotota, nosotros tenemos que entra oxígeno, cuando nosotros respiramos, inspiramos, entra oxígeno. Y en el momento de la expiración, sale dióxido de carbono. Entonces, hacia acá va a haber sangre en azul, hablando de que sale sangre, llega al sistema respiratorio sangre, al sistema vascular respiratorio sangre con baja cantidad de oxígeno. Y aquí vamos a poner que entra al sistema vascular respiratorio oxígeno que va a oxigenar, valga la redundancia de estos, la sangre. Entonces, nosotros tenemos 4 procesos principales en la respiración. Entonces, el primero, llamémoslo
la inspiración. La inspiración es la toma de aire, ¿cierto? Cuando nosotros inspiramos, tomamos aire, la caja torácica aumenta. ¿Listo? Entonces tenemos la caja torácica. Hay uso de un músculo aquí grandotote que se llama, siempre se me olvida cómo es que se llama. Diafragma. Diafragma, sí, a mí siempre se me olvida ese músculo. Entonces cuando nosotros inspiramos, ese músculo se aplana. Y este músculo tiene unas uniones pequeñitas aquí con la pleura. Entonces, como estamos cambiando presión, cambiamos tamaño, entonces llenamos la caja torácica, los pulmones, tomamos aire, hay un aumento en el diámetro. Entonces, al aumentar la caja torácica, hay un cambio de presiones. Ese cambio de presiones permite que el oxígeno que nosotros tomamos, que recuerden que ese oxígeno es el 21% de todo el aire que inspiramos. Cuando nosotros inspiramos tenemos nitrógeno, bueno, un poco de gases, y de ese 21%, y el 21% es oxígeno. Si nosotros estamos aquí sobre el nivel del mar, la presión es 720, creo, milímetros de mercurio. Del aire, la presión de oxígeno, pues. Nosotros necesitamos, si ustedes recuerdan, difusión simple, la difusión facilitada, difusión por simple facilitada, pues. Y en la medida en que el árbol bronquial, la vía respiratoria, se va volviendo más pequeñita, es decir, va llegando a los rincones más lejanos de los pulmones, la presión, el oxígeno, la presión se va perdiendo y el oxígeno, la cantidad de oxígeno que va llegando, pues va a ser poca. Entonces, aquí viene todo eso. Que este cambio de tamaño y esa transformación de la caja torácica hace que la presión interna se vuelva negativa. Al volverse la presión negativa es como si succionara. Entonces, en el momento en que nosotros inspiramos, es más fácil que el oxígeno entre, porque la presión negativa aquí dentro de la vía respiratoria permite eso. ¿Eso es claro? Imagínense como si estuvieran succionando. Al succionar, permite que el gas ingrese finalmente allá al alveolo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Listo. Bueno, vamos a borrar esto que dice sangre. Okay. Tenemos ahora otra parte, vamos a ponerla como por acá, que es, hablando solo de mecánica respiratoria, entonces es cuando expiramos. Tomamos aire, inspiración, lo botamos, expiración. Y expiración con ese, ¿no? Listo, expiración. Se supone que la expiración de manera fisiológica es un proceso pasivo y que la inspiración dura más que la inspiración. Entonces, si ustedes ven en algún momento alguna gráfica de las espirometrías, las espirometrías es un examen que se realiza para medir flujos y volumen. Entonces la espirometría viene algo como esto. Entonces vendría algo así. Esto sería inspiración, muy rápido. Y en cambio la expiración es algo como así. La expiración no es un proceso pasivo, ¿no? La inspiración es más rápida que la expiración. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, profe. Bueno, otra de las cosas que yo quiero que se acuerden, y es que en inspiración la frecuencia cardíaca tiende a subir. ¿Y por qué tiende a subir? Ah, bueno, pues porque como en el momento en que se hizo la inspiración, se cambió el volumen de la caja torácica,
Entonces, los vasoreceptores que se encuentran en callo aórtico, los mecanorreceptores que se encuentran en vías respiratorias, sensan como si hubiese una falta de volumen. Entonces, recuerden que el gasto cardíaco se puede, o la presión arterial, eso lo vamos a poner aquí, la presión arterial puede ser por la resistencia o por el flujo. ¿Listo? Y que con esto hablamos de gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco lo podemos mantener a través de la resistencia o la frecuencia. Entonces, pareciera entonces que el flujo, el flujo aquí en la presión, ¿sí? Que en este caso, siendo gasto cardíaco, sería parte de la resistencia, pareciera que el flujo disminuye. Entonces los vasoreceptores, los mecanorreceptores sensan y envían a tallo cerebral una información diciendo que se debe aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces hay una descarga de tipo simpático. ¿Eso es claro? Ok. En cambio, cuando estamos en expiración, la caja torácica vuelve a su tamaño normal. Entonces, pareciera que entonces hay mucha sangre. Entonces, si tenemos mucha sangre, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un bombeo efectivo de la sangre. ¿Cómo se hace esto? Bueno, disminuyendo la frecuencia cardíaca y aumentando un poquito la fuerza de contracción. Por lo tanto, en la expiración, la frecuencia cardíaca disminuye. Y aquí hay una estimulación de tipo vagal, el nervio vago el que descarga acetilcolina. Listo. Ahí. Profe, cuando expiro disminuye la frecuencia cardíaca por acción vagal, ¿verdad? Sí. Ah, listo, profe. Bueno, ustedes aquí son muy curiosos, ¿cierto? Todos tienen, pues no buenos celulares, pero todos tienen celulares smartphones, ¿cierto? Por chisme, descárguense una aplicación que se llama Welltory. ¿Cómo se llama, profe? Welltory. Aquí la escribo. Más a ver si yo la tengo aquí en el iPad. La tengo en el celular, pero en el iPad no creo. No, aquí no. Esa aplicación les va a medir el pulso. Entonces ustedes, creo que les toca registrarse, puede ser con Facebook o con el correo. Entonces ustedes se descargan la aplicación y se sientan tranquilos y empiezan a tomar aire profundo. Y se va midiendo la frecuencia cardíaca. Eso se mide con la cámara, con el dedo en la cámara. Y ponen cuidado cuando están tomando aire, cómo es la frecuencia cardíaca. Y luego cuando estén botando el aire, expirando, se dan cuenta que ahí baja la frecuencia. Solo por mero chisme hagan eso y me cuentan cómo les pareció. Bueno, entonces en la expiración, esa presión negativa que habíamos creado al modificar la caja torácica se pierde. Y entonces al perderse, es decir, los pulmones vuelven a su tamaño normal, ¿sí? Y entonces eso permite que el dióxido de carbono salga, el aire salga con el dióxido de carbono, pero de manera pasiva. Tenemos otra fase, que esa fase ya estaríamos en los bronquios. A esa fase la llamamos la ventilación. Y la ventilación es básicamente el intercambio de gases. Entonces, ese intercambio de gases se hace por difusión. Entonces, aquí tenemos presiones. Entonces, la presión de oxígeno arterial, es mayor, entonces permite que haya una difusión del dióxido de carbono venoso. Profe, perdón, es que se le está cortando. ¿Puede volver a repetir? Vale, entonces en la ventilación es el intercambio de gases, es cuando
el aire, que ya llegó aquí, hizo todo el viaje, y llegó finalmente al alvéolo. Recuerden que el alvéolo es la unidad funcional del sistema respiratorio. Es ahí donde ocurre el proceso de intercambio gaseoso. Entonces, aquí en el alvéolo hay una diferencia de presiones. ¿Por qué diferencia de presiones? Bueno, pues porque es que viene entrando oxígeno a, imagínense, alta frecuencia, a alta presión, y esa presión es mayor en el sistema arterial que en el sistema venoso. Ahorita les voy a dibujar otra cosa para que entiendan un poquito mejor. Pero me interesa que quede claro que se mueven los gases por efecto de diferentes presiones. Hay mucho dióxido de carbono adentro que viene por el capilar y mucho oxígeno que está en el espacio en el alvéolo, perdón. Eso permite que haya una difusión de esos gases. Esa es la ventilación. Y tenemos otro problema, otra fase, que es la perfusión. La perfusión es una vez se hubo el intercambio gaseoso en el espacio alvéolo capilar, entonces ese capilar va a llevar la sangre oxigenada al corazón y de ahí entonces a toda la circulación corporal. Esas son las 4 fases del proceso respiratorio. Entonces, a partir de esas 4 fases tenemos pues, las diferentes enfermedades. Entonces, hablando del proceso de inspiración, ¿sí? Y las enfermedades de inspiración, que generalmente se llaman restrictivas, ¿qué ocurre? No hay una expansión pulmonar. Entonces recuerden que tomamos aire y los pulmones deberían volverse grandes, es decir, llenarse, aumentar de tamaño, junto con la caja torácica. Pero aquí no ocurre eso. Entonces vamos a tener un pulmón más pequeñito que no es capaz de expandirse. Es algo así como en la línea punteada que les estoy ahí tratando de dibujar. ¿Por qué no se pueden expandir? ¿Debido a qué? Bueno, hay diferentes enfermedades. Es porque puede haber fibrosis. ¿Qué son la fibrosis? La fibrosis son cicatrices. Otra enfermedad restrictiva puede ser asociada a la caja torácica, la pared torácica. Entonces, imagínense ustedes, aquí mal dibujado, imagínense ustedes que aquí se supone que debería ser la... Imagínense que estos son los huesos, ¿ok? Las costillas. Recuerden que el proceso inspiratorio es un proceso activo. De manera general, la respiración es un proceso involuntario, mecánico, pero cuando nos hacemos conscientes de que estamos respirando, pasa a ser un proceso consciente. Entonces, imagínense que estamos inspirando de manera fuerte, tomando aire, pero hay aquí una fractura de costilla, una fractura costal. Vamos a romper por acá otra costilla. Entonces, ¿qué pasa? Si hay daño en la pared, las costillas, recuerden que las costillas entonces tienen adicional, a ellas están unidos los músculos. Bueno, me perdonarán, yo no sé mucho de anatomía, entonces no están los transversos, no recuerdo. Pero entonces imagínense que tenemos aquí un daño, una fractura costal, y hay dolor. Entonces, si hay dolor, la capacidad de expansión va a estar dificultada.
Además, es probable, por ejemplo, que si hubo alguna puñalada, imagínense ustedes, una herida con arma blanca. Entonces tenemos daño de la pleura, que es la membrana que cubre el pulmón. Y tenemos entonces un daño finalmente en la caja torácica que no va a permitir la inspiración, es decir, que va a restringir que haya el cambio en la caja torácica. ¿Qué otra posible alteración puede llevarnos a que haya un proceso restrictivo, enfermedades como la amiloidosis? Entonces, básicamente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues es que este oxígeno que iba a entrar, pues no puede entrar. Ahora, si no puede entrar, ¿cómo encontraríamos, imagínense, los gases arteriales en este paciente? Pues si no hay oxígeno, pues, se empieza a acumular material ácido, como es el dióxido de carbono. Entonces, es probable que tengamos un pH menor de 7,35. Probable. Pero adicional, probablemente, bueno, el dióxido de carbono, CO2, es probable que tengamos ese paciente con valores mayores a 35-45 milímetros de mercurio. Y con un oxígeno, una presión de oxígeno disminuida, que puede ser menor a 95%. Eso es lo que podríamos encontrar en enfermedades restrictivas. ¿Cuál es el problema? Si es que no pueden, no sé, dime. Profe, ¿qué es amiloidosis? Amiloidosis son enfermedades en las que se dañan proteínas y entonces se crean especies cicatrices tipo, pues hay depósitos de fibrina también. Sí, son enfermedades de acúmulo, generalmente son enfermedades, esta es una enfermedad, no recuerdo, pero dame un segundo, ya te digo. Si el pH disminuye, Claro, disminuye. Es que las amiloidosis, sí, es una enfermedad, un síndrome que puede afectar la síntesis de ciertas proteínas amiloides y ocurre en diferentes partes puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Una de ellas es a nivel de pulmonar o a nivel de caja torácica, pero también podemos tener amiloidosis en corazón, también podemos tener amiloidosis relacionadas con formación con enfermedades neurológicas, pues, dentro de las que se encuentra el Alzheimer, el Parkinson. Es un problema o alteración lógica de proteínas. ¿Sí te queda claro? Pues no es la mejor definición, por supuesto. sí, señora. Listo. El pH baja, claro. Recuerden que el pH baja y es cuando baja es porque tiende a ser ácido. Y estamos haciendo acumulación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues es un ácido. Eso haría que el pH bajara. Listo, esas son las enfermedades restrictivas. Sí, fibrosis, amiloidosis, daño en la pared torácica. Vamos ahora con las que están involucradas con el proceso expiratorio. Entonces, el proceso expiratorio, básicamente el lío es que el dióxido de carbono no sale. El dióxido de carbono se acumula. Pero no se acumula porque no haya ingreso de oxígeno. No, el oxígeno entra. Se acumula porque el dióxido de carbono, una vez hecho el intercambio gaseoso, ese dióxido de carbono que debería salir, no sale. Entonces, en esos pacientes vamos a encontrar pulmones hiperinsuflados.
Entonces van a ser pulmones algo como esto. Pulmones mucho más grandes. Ahorita vamos a ver esa enfermedad, sí la vamos a ver puntual. Listo. ¿Por qué puede ocurrir o cuáles son las enfermedades obstructivas? Entonces, las anteriores eran restrictivas, estas son obstructivas. Pulmones hiperinsuflados, y esas enfermedades son COPD o en español EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema, bueno, entonces el EPOC puede tener enfisema o Profe, bronquitis crónica. en esas hay pulmones hiperinsuflados, ¿sí? Sí, Vale. entonces el EPOC puede ser un EPOC enfisematoso o puede ser un pulmón con bronquitis crónica, un EPOC, perdón, con bronquitis crónica. Y otra de las enfermedades muy conocidas quizá por ustedes, obstructivas, es el asma. Aquí vamos a tener, como les digo, pulmones hiperinsuflados, pulmones muy grandes. ¿Cómo veríamos el gases arteriales? Entonces es probable que tengamos también un pH menor de 7.35. Es probable que tengamos una presión de oxígeno mayor de 45. Y el oxígeno es probable que lo tengamos o normal. ¿Sí? Normal. ¿Por qué normal? Ah, pues porque es que mire, aquí sí está entrando el oxígeno. Ay, yo no las puedo. Bueno, el oxígeno sí entra y se hace todo el intercambio de gases, pero el dióxido de carbono no es capaz de salir. Esas son las enfermedades obstructivas, están asociadas a la expiración. Ahora vamos para el proceso de ventilación. Me pongo esto un poquito más pequeño. Entonces, en la ventilación, vamos a tratar de hacer aquí un matachito. En la ventilación lo que tenemos alterado es el proceso de intercambio de gases. Entonces, ustedes van a hacer acto fe, que esto es un alvéolo. Y que aquí al lado del alvéolo hay un vaso sanguíneo. Y que este espacio entre el alvéolo y el vaso sanguíneo es el espacio alvéolo capilar. Entonces nosotros tenemos ese capilar que viene cargado de sangre con dióxido. Y tenemos ese oxígeno que ya inspiramos de aire, que viene cargado de oxígeno. Entonces básicamente sería como esto. Entonces, normalmente viene el oxígeno, difusión simple, gradiente de concentración, presiones, el oxígeno pasa al capilar, el capilar sigue su recorrido con sangre rica en oxígeno, perdón, y en cambio
aquí el dióxido de carbono, lo mismo, por presión, el gradiente de concentración, de difusión, el oxígeno llega al alvéolo y entonces ese dióxido de carbono es expirado. Eso es en condiciones normales. Pero ahora miren qué es lo que pasa. Nosotros vamos a llenar de líquido ese alvéolo. Ok, entonces llenamos de líquido ese alvéolo, la membrana alveolar está engrosada. Generalmente ese líquido se produce por infiltración de células. ¿Cuáles células se podrían infiltrar? Linfocitos. Basófilos. Eosinófilos. Y entonces, este líquido es probable que puede quedarse solo concentrado en el alvéolo, pero también puede migrar aquí al espacio alvéolo capilar. Entonces, ahora ese oxígeno que venía de toda la rama bronquial, de todo el árbol respiratorio, venía y podía pasar sin ningún problema el alvéolo y la membrana del alvéolo capilar, pues ya no va a poder. Es decir, la presión, este líquido va a ejercer mucha presión, va a ser mayor y la difusión del gas no se va a dar. Entonces la sangre pasa, el oxígeno no es capaz de pasar, el dióxido de carbono también quedó aquí frenado y entonces el capilar sigue su recorrido con sangre baja en oxígeno. ¿En qué casos podría verse esto? Profe, o sea que la sangre transportaría CO2, ¿sí? CO2, exacto. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas enfermedades o cuál es el grupo? ¿Cuál es la causa? Es una alteración de la membrana alvéolo capilar. Esa membrana se engrosó, esa membrana está llena de líquido, esa membrana está llena de material purulento, se llenó de sangre. Y hay algo que está ocupando esa membrana que no está dejando que ocurra la difusión facilitada, el intercambio de gases. Entonces, ¿qué enfermedades? Neumonía. Eso es lo que ocurre ahorita en COVID. Ya les explico entonces por qué tenemos que tener oxígenos a altas presiones. Entonces, neumonía, edema pulmonar. ¿Cuáles podrían, bueno, finalmente, cómo vemos gases arteriales o qué vemos en los gases arteriales? Dióxido de carbono aumentado, es decir, mayor a 45 milímetros de mercurio, un pH disminuido, probablemente menor de 135. ¿Qué necesitaríamos para que ese intercambio gaseoso se diera? Incluso si hay un alvéolo colapsado, un alvéolo lleno de líquido. ¿Qué creen ustedes que se necesitaría? Si el alvéolo está lleno de líquido, pues drenarlo. Necesitamos sacarle el agua al alvéolo. Listo, sí, bien. Pero adicional a eso necesitamos que ese aire que la persona está tomando tenga mayor presión. Mayor presión y sea, es decir, que ese 100% de aire que toma ya no sea el 21% solo oxígeno, sino que sea más. Necesitamos que sean, darle mayor flujo de oxígeno. Pero adicional necesitamos que esa presión
con la que se da ese oxígeno sea mayor. ¿Mayor a qué? A lo normal, que son 720 o 760 milímetros de mercurio, es que realmente no me acuerdo de esto. Entonces, ¿qué se pone? Ah, bueno, se ponen máscaras de alto flujo, se intuba al paciente, y entonces, ¿eso qué hace? Se le da mayor cantidad, mayor flujo de oxígeno a presiones que logren, una vez esa cantidad de oxígeno, imagínense, ese litro de oxígeno que le vamos a dar al paciente, que alcance a llegar con adecuada presión a lo último de los alvéolos. Que recuerden que en la medida en que el oxígeno, el aire como tal, va haciendo el recorrido por todo el árbol respiratorio, el árbol bronquial, pues va perdiendo presión. Con la respiración asistida o con la terapia respiratoria, oxigenoterapia de alto flujo, se quiere es eso, básicamente, dar mayor flujo de oxígeno, es decir, que algo así como que sea más puro, y que adicionar la fuerza o la presión con la que llega ese oxígeno al alvéolo sea suficiente para atravesar y que ocurra la difusión de gases. Por supuesto, no se puede tratar solo con oxigenoterapia. Debemos realizar diferentes cosas, diferentes enfoques. Entonces, si es un edema agudo de pulmón, es probable que se usen diuréticos, porque se quiere entonces drenar ese flujo de exceso que está habiendo, como lo dijeron ahorita. Pero si es una neumonía, y entonces tenemos aquí flujo que es proveniente de la respuesta inmune, es decir, de los linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que están aquí produciendo sustancias, exudados, pues entonces debemos solucionar esa respuesta. Si es una neumonía, como les digo, entonces revisemos viral, bacteriana, qué antibiótico, básicamente. ¿Está entendido los ventilatorios? Sí, profe. Listo, entonces vamos para Sí, perfusión. señora. Entonces, en perfusión, tenemos lo siguiente. Entonces, lo mismo, tenemos el alvéolo, el oxígeno que viene, el oxígeno, logramos inspirar de manera adecuada, el oxígeno llegó con la suficiente presión, el oxígeno pasa la membrana alveolar, pasa la membrana alveolo-capilar, llega al capilar. Tenemos el capilar oxígeno. El dióxido de carbono que estaba acá, el dióxido de carbono venía por acá, él pasa el capilar, pasa la membrana alveolo-capilar, entra al alvéolo y se puede ir. Pero cuando esta sangre, este oxígeno, o ya esa sangre que va cargada de oxígeno, quiere seguir avanzando por el capilar, se encuentra con alguien. ¿Ese alguien qué puede ser? O ese algo que puede ser un Profe, trombo. Dime. Un trombo. profe, Exacto. ¿se encuentra con qué? Dime. Perdón, es que se me cortó. Vale. Con algo que aquí está tapándolo. Algo aquí algo que obstruye. Ese algo que obstruye, ¿qué puede ser? Puede ser un trombo, un émbolo, una estenosis muy grave, pero que no más. Entonces, si ese oxígeno y esa sangre cargada de oxígeno no puede pasar, ¿cómo va a estar ese paciente? Tipo perfundido. ¿Por qué? Porque es que no hay riego sanguíneo. Ahora, es importante saber de dónde viene ese trombo.
Es probable que en pacientes ancianos o pacientes con antecedentes de toma de anticonceptivos orales, anticonceptivos de reemplazo pues, de anticonceptivos o de reemplazo hormonal, ellos tienen bastante riesgo de presentar trombo, la formación de trombos. Además, aquellos pacientes que viajan y que tienen viajes muy largos, el estar sentados hace que el retorno venoso disminuya. Entonces, cuando se paran esos pacientes, se acaba el viaje, se levantan del asiento, ese trombo que estaba ahí alojado en la pierna se desprende y puede llegar a circulación pulmonar. Y se ubica en las partes más, lo último. Entonces, imagínense cómo es. Entonces, tenemos aquí nuestra... Voy a dibujar. Pegado al árbol bronquial están siempre, por supuesto, las ramas vasculares. Entonces, por ejemplo, si el trombo se alojó en lo último de ese pulmón, imagínense por acá, se alojó acá. Bueno, pues el pedacito, por supuesto, estoy minimizando el problema, ¿no? Pero el pedacito que se va a dañar, si no se atiende rápido el problema, pues va a ser esto. Pero imagínense que se ubica por acá un trombo. Imagínense un bronquiolo, la rama bronquial mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué se va a ver afectado? Pues todo el pulmón. Y entonces el daño va a ser más grande. Dice aquí, con esto, con la producción de trombos, la presencia de trombos o embolias, hay que identificar los trombos de dónde están saliendo. Bueno, entonces es un paciente que es un paciente, si tiene fibrilación auricular, si es persistente, es un paciente que está anticoagulado. Si no es persistente, sino paroxística, es decir, ocasional, es un paciente que está con ASA, que es un inhibidor de la función plaquetaria. Si es FA, esos trombos se están formando en la aurícula, la orejuela de la aurícula, de las aurículas. Si es un TEP, que es tromboembolismo pulmonar, es decir, pierna, entonces, es un paciente que consume anticonceptivos. Es un paciente que tiene terapia hormonal. Es una mujer. Si es una mujer, está embarazada. Recuerden que el embarazo también es un factor de riesgo para desarrollar trombos. Si es un hombre, fuma. ¿Eso está claro, chicos? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, de todas estas pues de todo esto que hablamos, vamos ahora a conversar de dos enfermedades súper importantes que pues porque son importantes, no es que las otras no lo sean, sino que pues son de alta demanda, de alta prevalencia, perdón, a nivel epidemiológico, entonces es importante que ustedes las conozcan. Y son dos enfermedades obstructivas, pues una enfermedad obstructiva con sus dos componentes. Vamos a ver el enfisema y la bronquitis crónica. Vamos aquí a poner un título. Yo les paso estos matachitos que hago, que yo no sé si les sirve, pero entonces, sí, okay. Entonces,
Acuérdense, si es obstructiva, hablábamos de un problema, ¿de qué tipo? Respiratorio. Respiratorio, muy bien. Ok. Entonces, van a empezar a imaginarse lo siguiente. Vamos a dibujar primero lo que sería el árbol bronquial. Y aquí en este árbol bronquial voy a dibujar un intento de alveolo. Hay unas proteínas, pues, nosotros estamos constituidos de proteínas. Imaginémonos que ese alvéolo que dibujé ahorita es este que ahora estoy dibujando aquí. Hay unas proteínas que se llaman elastinas. Como su nombre lo indica, ellas permiten que haya una elasticidad. Entonces imagínense como si fuese un resorte. Es que hace uno con un resorte. Este es el resorte en condiciones normales. Si yo cojo ese resorte y lo estiro, tiene la capacidad de estirarse, pero una vez suelto el resorte, él vuelve a su estado normal. Entonces, eso es lo que ocurre con las elastinas. Las elastinas se encuentran ubicadas aquí en las uniones de todo el alvéolo, la pared alveolar, pues. Y ellas permiten que ese alvéolo se pueda distender. Al distenderse, entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí a dibujar. El aire ingresa. ¿Listo? Viene bastante carga de aire, pues ellas se estiran. Al estirarse, pues permite que entre todo el aire que es necesario cargado de oxígeno. Y luego se hace pues el intercambio gaseoso que ya hablé. Cuando ella vuelve a su tamaño normal, es decir, cuando suelta el resorte, ese aire, aquí pongamos, aquí está el vaso sanguíneo. Cuando, Profe, dime, qué pena, profe, no entiendo bien. O sea, cuando la elastina actúa, se estira y ahí entra el aire. claro, entonces imagínate que este es el alvéolo, pero ya, tú tomaste aire. En condiciones normales, a ver, vamos a dibujarlo de otro color. En condiciones de reposo, imagínate de reposo, el alvéolo es como ese verde que está adentro. ¿Sí? Es como si fuese un resorte en reposo, no lo hemos estirado. Cuando el aire entra, es decir, cuando nosotros inspiramos, las elastinas actúan y entonces hacen que ese alvéolo se vuelva más grande, es decir, se estire, estiramos el resorte. ¿Sí? Hasta aquí vas bien, ¿cierto? Listo, profe, sí, señora. Listo. Okay. Entonces, en ese proceso que se estira, ese aire que llegó acá cargado de oxígeno, entonces ese aire, el oxígeno pasaría aquí al vaso sanguíneo y el dióxido de carbono pasaría al alvéolo. Cuando ocurre ya ese intercambio de gases, las elastinas siguen, pues quedan ahí y en otra proteína que se llama la perdón, no, esa proteína todavía no es, me adelanté. Cuando ocurre esto, entonces es como si ocurrió el intercambio gaseoso, es como si soltáramos el resorte. Si se suelta el resorte, ¿qué pasa? Pues el resorte vuelve a su estado normal. Al volver a su estado normal,
¿qué pasa con ese aire que estaba acá? Bueno, pues el aire es empujado y sale. Ese aire que iba cargado con dióxido de carbono. ¿Eso es claro? Ah, ok, es como una compresión para que salga. Exacto. Sí. Bueno, eso es lo normal. Entonces, ¿cuál es el problema aquí en el EPOC? ¿Sí? Y este es el EPOC efimatoso. Aquí, entonces, las elastinas no están. Hay otra proteína que se llama las elastasas. Cuando ustedes vean estas terminaciones, siempre son esas proteínas que dañan, es decir, que entran a reciclar, que rompen. Entonces, ¿qué pasa con las elastasas? Las elastasas eliminaron aquí a las elastinas. Vamos ahora otra vez a dibujar el alvéolo. Es el alvéolo, como ya no hay elastinas, que eran las que tenían así como el resorte, pues vamos a tener un alvéolo así. Entonces, cuando el aire viene cargado de ¿qué? De oxígeno. Entonces el aire viene, aquí debería haber la pared, el vaso sanguíneo. Ocurre el intercambio de gases. Aquí no hay ningún problema en esto. Entonces el oxígeno se va para el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo le entrega el dióxido de carbono. Pero acuérdense que las elastinas también eran las encargadas de soltar el resorte y que permitiera que el dióxido de carbono saliera. Pero aquí no hay elastinas. Entonces ese dióxido de carbono se va a quedar acumulado ahí, no sale. ¿Qué pasa? Entonces, como ese aire se queda acumulado ahí, entonces en la próxima inspiración no va a ser de ese mismo tamaño, sino lo mismo. Llega el aire, cargado de oxígeno, se hace el intercambio de gases. Aquí entregamos más dióxido de carbono, pero ese aire no se puede salir. ¿Por qué no se puede salir? Porque es que queda atrapado en esas bolsitas y no hay elastinas, no hay una elastina que pueda soltar el resorte y permitir que salga. Como esto ocurre, dime. Profe, o sea, las elastasas aparecen es cuando hay patología. Sí, O sea, las elastinas es decir, no están presentes, sino las elastasas. exacto. O sea, acuérdate que todo el proceso pues, de homeostasis básicamente es tener de todo un poquito. Pues deberíamos tener elastinas y elastasas. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre aquí? Pues aquí hay un desbalance. Aquí tenemos muchísimas elastasas, casi nulas elastinas, y eso es lo que hace que los alvéolos se extiendan, se hiperextiendan, ¿sí? No retornen a su tamaño normal y quede atrapado dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con este paciente? Profe, Dime. o sea que las elastasas, cuando hay más cantidad de elastasas es cuando se va a producir el colapso del pulmón, del alvéolo. No, porque es que el colapso del alvéolo es el cierre del mismo. Sí. El colapso de los alvéolos ocurren porque, imagínate que en un mismo espacio, puede ocurrir por varias razones. Entonces, por ejemplo, las razones asociadas a ventilación mecánica es que estamos dando aire
con mucha presión, ¿sí? Mayor presión. Al ocurrir eso, entonces pues el alvéolo falla. ¿Y por qué falla? Porque se revienta. Entonces se colapsa. Esa es una de las formas de colapso alveolar. Y la otra es, si tú recuerdas, en el alvéolo tenemos una capa de células que se llaman, son los neumocitos 1, neumocitos 2 especialmente. Los neumocitos 2, ¿te acuerdas que son los encargados de producir el surfactante pulmonar? Sí, señora. Listo, entonces ese surfactante es como si pusiera una capa como de grasa, es un factor tensoactivo, es decir, mantiene las paredes de este alvéolo fuertes. Al mantenerlas fuertes, acuérdate que todo es por presiones, nosotros trabajamos, todo nuestro cuerpo trabaja a punta de presión. Entonces, ese agente tensoactivo hace que la presión, imagínate, de adentro hacia afuera de ese alvéolo, sea la adecuada para que él no se sienta por presión que se ejerce a partir de los pulmones, a partir de la caja torácica. ¿Qué es lo que pasa en los niños, en los neonatos prematuros? Entonces, en los neonatos prematuros no hay el factor surfactante y entonces ese alvéolo que debería estar abierto está cerrado. ¿Pero por qué está cerrado? Pues porque es que no tiene esa sustancia que mantiene las paredes fuertes. ¿Sí te queda claro? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el Profe, enfisema? Dime. profe, entonces como hay una gran acumulación de CO2 en los alvéolos, ¿habría una acidosis respiratoria? Exacto, claro que sí. Esos pacientes tienen acidosis respiratoria. Sí, señora. Pero entonces, espera, déjame continuar porque seguir con lo del colapso alveolar. Entonces, como estamos acumulando mucho dióxido de carbono, entonces volvemos a lo mismo. Las presiones que estamos ejerciendo van a llevar, no al inicio de esta enfermedad, pero sí al final, y por eso son las complicaciones, al final, que este clúster alveolar, este acúmulo de alvéolos, colapsa, se daña. ¿Y por qué colapsan? Por lo que les acabé de explicar. Hay mucha presión, estamos ejerciendo mucha presión sobre las paredes alveolares y finalmente fallan los alvéolos, se rompen. Entonces, vamos a recordar acá. El aire ingresa sin ningún problema. Ingreso de oxígeno, pero el dióxido de carbono no puede salir y él se va acumulando. En la medida en que se va acumulando, vamos teniendo un aumento en los alvéolos, una hiperinsuflación. ¿Y por qué se va acumulando? Porque tenemos mayor cantidad de elastasas, que son las que dañan las elastinas, y entonces se pierde la capacidad, no sería la palabra, pero retráctil de los alvéolos. Recuerden, cuando se toma aire, el alvéolo aumenta de tamaño, se llena de aire, ocurre el intercambio de gases, inmediatamente es como si tuvieran ustedes una bomba, se desinfla y volvería a su tamaño normal. En el enfisema no ocurre eso. El alvéolo se va llenando y llenando y llenando y reteniendo dióxido de carbono. Entonces, aquí aparece la explicación a uno de los síntomas, de los signos, perdón. Y es que esos pacientes tienen un tórax muy ancho. Imaginémonos que estos eran los pulmones normales. Imaginémonos que esta era la caja torácica normal de ese paciente. ¿Sí? Pero ahorita con el problema que tiene, no es capaz de hacer la expulsión de aire.
Entonces esos pulmones aumentan de tamaño. Son los pulmones hiperinsuflados. Listo. Pero adicional a los pulmones que aumentan de tamaño, la caja torácica también empieza a cambiar. Eso es con el tiempo. Entonces hay una modificación y entonces esa caja torácica parece un barril. Un barril. Se ve predominantemente el cambio de la caja torácica aquí a nivel del inicio del esternón. En las guías que les subí, ustedes van a ver unas fotos de esto. Entonces es un tórax ancho y a ese tórax se le conoce como tórax de Barrett, perdón. Es un tórax ancho. Pero ahora hay adicional otro signo de cómo ustedes van a encontrar a ese paciente. Vamos a tratar de volver aquí el señor. Ese paciente, como en el momento en que hace la expiración, no puede eliminar todo el aire ni todo el dióxido de carbono, él necesita dejar la puerta abierta. Es como si ustedes abren la puerta de su casa para que salga aire, ¿cierto? Si ustedes la dejan abierta, ¿qué pasa con el aire? ¿Sigue saliendo o se queda adentro? Sigue saliendo. Sigue saliendo, perfecto. Listo, el aire sigue saliendo. Entonces este paciente tiene que dejar la puerta abierta. ¿Y cuál es la forma? Ese paciente ustedes lo van a ver con la boca así. Ese te lo quedó como feo. A ese paciente ustedes lo van a ver así. ¿Y por qué? Pues porque él está tratando de eliminar dióxido de carbono. ¿Bien hasta aquí, chicos? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, termino de peinar al señor. Se veía como feo. Listo. Listo, este es el enfisema. Así se comporta el EPOC enfisemator. Pero tenemos otro tipo de EPOC que es el que se presenta con bronquitis crónica. Creo que este no lo va a poder. Lo vamos a pasar otra vez. Entonces, y entonces vamos a tener aquí otra vez el álbum bronquial. Cuando ustedes vean itis, hasta que no se demuestre lo contrario, la mentira. Itis siempre es. Listo. Entonces, bronquitis sería inflamación bronquial. La inflamación bronquial puede ocurrir por muchas cosas. Especialmente si estamos expuestos a todo, como el cigarrillo. Entonces, en el cigarrillo no solo hay consumo de nicotina, sino hay consumo de otras sustancias. Y esas partículas de humo entran al árbol bronquial. Otra de las cosas es la polución, que es común, bueno, ya es común aquí en nuestra ciudad, ciudades grandes. Ustedes quizás han visto Hong Kong, México, son ciudades en las que los
las personas, incluso antes del COVID, usaban ya tapabocas, porque había polución, bastante contaminación. Y alergia. ¿Alergia a quién? Entonces, alergia al gato, alergia. Alergia al perro, alergia a los ácaros, entonces cuando no se limpia la cama, a los peluches que regaló el novio, la novia, alergia. Entonces, a partir de esto tenemos sustancias que irritan el árbol bronquial y se produce una inflamación, irritación. Cuando esa irritación hace que se produzca mayor moco. ¿Y por qué hace que pues porque hay mayor producción de moco? Que tenemos una respuesta inflamatoria, en la que tenemos neutrófilos, por ejemplo, en neumonía. Por ejemplo, en las alergias tenemos eosinófilos. Es probable que tengamos basófilos. Entonces se empieza a producir líquido que se convierte en moco y el aumento en la producción va a ser excesivo. ¿Qué pasa entonces con esto? Entonces, ¿qué puede agudizar esa producción de moco? Puede ser agudizada por gripas, por supuesto, y por el frío. La persona empieza a producir también más moco. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos, este es nuestro paciente. Él tenía un tórax así. Y como el paciente empieza a toser, empieza a acumular moco, ese moco se empieza a quedar aquí atrapado. Imaginémonos aquí una. Ese moco se empieza a quedar atrapado aquí. Los bronquiolos. Empieza a llenar. Pues, en los alvéolos. Y entonces empieza a hacerse inefectivo el espacio del árbol torácico, después del árbol respiratorio. Entonces imagínense que antes ustedes tenían 100 alvéolos. Y esos 100 alvéolos, pues todo servía. Pero ahora con este proceso que está, donde hay una sobreproducción de moco, pues se van a disminuir los alvéolos funcionales. No es que se hayan dañado, porque están cubiertos ahí de moco. Imagínense que ahora tenemos solo 70 alvéolos. Es decir, su capacidad pulmonar, pues la cantidad de alvéolos de ustedes disminuyó un 30%. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona tenga que hacer mayor esfuerzo para tomar más aire, y que pueda ocurrir todo el intercambio de gases. Las modificaciones morfológicas no son Profe, se le evidentes. corta. No puedo hacer nada. Volvamos, entonces, las manifestaciones Sí, evidentes. profe, de nuevo, ya la escucho, ya la escucho. ¿Ya? Listo. Entonces, las manifestaciones de una gripa, de una alergia, de polución, es decir, de una bronquitis, es pasajera, es decir, la bronquitis con mucho durará 15 días, se trata y listo. Pero ¿qué pasa? Aquí hablamos de un proceso crónico. Cuando hablamos de un proceso crónico en salud, hablamos de
un proceso que lleva más de 6 meses. Entonces, este paciente con bronquitis crónica lleva más de 6 meses tosiendo, produciendo moco. Entonces, ¿el qué tiene que hacer? Se empieza a expandir el tórax, es decir, el tórax se empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Bueno, denme un segundito. Entonces ese paciente que ustedes ven con una bronquitis crónica empieza a modificar la estructura del tórax, similar al paciente enfisematoso. Ese paciente, si ustedes recuerdan, tiene aquí algo que está bloqueando el ingreso del aire. Entonces tenemos aquí un acúmulo de líquido, de moco. ¿Qué va a pasar con el aire que viene con oxígeno? ¿Se puede hacer el intercambio de gases? No. No se puede hacer el intercambio de gases, está frenado. Entonces, este va a ser un paciente que se va a estar blue, cianótico. Un paciente cianótico, es decir, vamos a tener bajos niveles de oxígeno, entre 90 a 80%. ¿Listo? Es un paciente que va a estar, es decir, hiperinsuflado. Y adicional, es un paciente que va a tener tos. Y entonces hablamos de que ese paciente que tiene 3 meses al año, 3 meses consecutivos al año, ¿sí? 2 veces al año, es un paciente que tiene una bronquitis, bueno, con la hipoxia, perdón, la disminución de la hipoxia, con alta producción de moco, más tos, 3 meses seguidos, 2 veces al año, es un paciente que tiene bronquitis. Esa tos, ¿qué va a hacer? Esa tos va a causar que haya un espasmo del músculo liso. Entonces, vámonos para este lado, que tenemos la imagen. Entonces, recuerden que acompañado a todo el recorrido de los bronquios, el árbol bronquial, no solo está acompañado por la parte vascular, sino también está el músculo. Entonces, si hay un espasmo, ¿qué pasa con esa luz de ese bronquio? Entonces, antes era, ese bronquio era de esta manera. ¿Disminuye? Exacto. Es como esto que alrededor sería el músculo liso. ¿Sí? Entonces ese músculo se contrae. Al contraerse va a ser más pequeñito el bronquio. Entonces esta luz o el lumen se va a volver más pequeñito. Entonces se dificulta ya no solo la salida del CO2, sino también el ingreso del oxígeno. Y eso justificaría, adicional aquí a la producción de moco y a las sustancias que están ubicadas en los alvéolos, dificultaría más el intercambio de gases. ¿Eso está claro, chicos? ¿Sí? Profe, o sea, no entra oxígeno y no sale dióxido, ¿sí? Ninguna de Y las no dos. sale dióxido, exacto. Pues no entra oxígeno, no porque el paciente no sea capaz de tomarlo, es decir, no porque haya una alteración de la caja torácica, no porque haya una alteración de los pulmones, sino porque el paciente tiene una broncoconstricción, el paciente tiene una pérdida del espacio efectivo alveolar, es decir, hay líquido en los alvéolos que no permite el paso del oxígeno, es decir, disminuyendo la
la ventilación. Pero no hay salida del dióxido de carbono por lo mismo, es porque tenemos aquí algo que está tapando es decir, impidiendo una capa de flema, una capa de moco. Pero adicional tenemos las paredes de los bronquios constreñidas, es decir, que la luz de ese bronquio ha disminuido. Entonces la capacidad para expulsar el dióxido de carbono o el espacio para expulsar el dióxido de carbono es reducido. ¿Sí? Sí, profe. Aquí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con ese? Pues con la producción de moco. Recuerden que entonces, imagínense, esto es un espacio común y corriente, no estamos hablando todavía de pulmón. Entonces, un tejido, en ese tejido hay músculo liso y dentro de ese tejido, ese espacio, hay glándulas. Esas glándulas producen sus secreciones y la secreción que tiene que hacer, por ley, la secreción sale. Estos son glándulas. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo normal. Entonces, imagínense secreción como lágrimas, moco, sudor. ¿Qué ocurre aquí en la bronquitis? Estas irritantes, el cigarrillo, la polución, ¿no? Hace que haya un sobrecrecimiento de estas glándulas. Entonces, ahora sí vamos a dibujar ese espacio. Entonces teníamos un espacio así, en los alvéolos, pero ahora esas glándulas han crecido. ¿Y por qué han crecido? Bueno, porque tenemos algo que está irritando, algo que está llamando a la respuesta inmunológica. Entonces, estas glándulas empiezan a crecer en tamaño y en número. Al empezar a crecer, ¿qué pasa? Empiezan a secretar mayor cantidad de sustancias. Aquí vamos a dibujar. Listo. Empiezan a crecer como la luna. Este es el espacio bronquial. Como empiezan a crecer, junto con el músculo liso que está aquí pegado a los bronquios. Aquí pareciera que todo está separado, pero realmente pues, es para hacerlo práctico. Realmente todo está junto. Pues al crecer hay una estimulación de esos músculos y hace entonces que el espacio de arranque, lo que ya habíamos explicado, el espacio disminuya, haya una constricción. Pero adicional, tenemos mayor producción de moco, de excreciones de esas glándulas. Y esas glándulas pueden estar estimuladas por la respuesta inmune o respuesta inflamatoria. Si solo fuese una gripa, si solo fuese estacionario, es decir, cambiamos de calor a frío, que ocurre, ustedes están en el salón de informática,
donde hace mucho frío, salen al pasillo, empieza a hacer un poquito de calor y ustedes sienten que empiezan a tener rinorrea. Esa es la respuesta normal. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Es probable que estos pacientes sean fumadores crónicos, llevan muchos años, entonces van a tener una respuesta inflamatoria permanente. Esa respuesta va a ser, lo que ya hablamos, un sobrecrecimiento de glándulas. Las glándulas van a producir más moco, los bronquios van a tener broncoconstricción por efecto de la contracción sostenida del músculo liso. Y la persona tiene tos. La tos, en condiciones normales, ¿para qué sirve? Es un mecanismo de defensa del organismo. Exacto. Entonces, como está Expulsar. produciendo, exacto. Entonces, la tos permite expulsar la flema, el moco que se está produciendo. Pero es que llega. Profe, una pregunta, pero entonces en los pacientes que son fumadores, que pasa algo como muy irónico, ellos llevan fumando toda la vida y a ellos pues la mayoría de las veces nunca desarrollan así como esa tos, sino hasta que dejan el cigarrillo. Dejan de fumar. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? Parece que es un efecto rebote, ¿no? Porque entonces la persona parece que ya está habituada, los receptores y todo está habituado, ¿no? De esas personas no son muchas, no son todas, es decir, no todos los fumadores, pero sí ocurre. Generalmente los pacientes empiezan a desarrollar todos los problemas después de que dejan de fumar. Entonces desarrolla el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el EPOC, la bronquitis, incluso los mismos problemas cardíacos secundarios al cigarrillo. Se cree que es como por efecto rebote, ¿cómo se llama eso? Espérame, eso se llama abstinencia, por efecto de abstinencia. No está tan estudiado, pero creo que es por el retiro de un estímulo que pareciera que hace ya parte tuyo, como parte normal. Pero ese es más o menos el mecanismo que hay, pero sí es común lo que tú dices. Ok. Entonces hablábamos de que, como ustedes, mecanismo de defensa. ¿Cuál es el efecto? Pues él va a hacer que ese moco que se está produciendo salga. Pero es que estos pacientes llevan mucho con tos. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que esa tos producía un espasmo de ese músculo liso? Entonces va a ser como un círculo vicioso. Se produce más moco, se produce más tos, pero esa tos produce el espasmo del músculo liso que va a producir una broncoconstricción y entonces el moco queda atrapado en los alvéolos, no puede salir, no hay un intercambio de gases. ¿Eso es claro? ¿Sí? Profe, Sí, ¿puede señora. Sí, señora. Listo, repito. Okay. Entonces, en bronquitis crónica, bronquitis está asociada a una inflamación. ¿Listo? ¿Por qué hay inflamación? Porque hay agentes irritantes. Puede ser el cigarrillo, la polución, alergias. Entonces, ese estímulo va a hacer que haya una reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria va a llamar células de esa misma respuesta. Linfocitos, y ellos van a empezar a producir pues todo lo que ocurre con la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Eso sería si fuese normal. Pero como es crónico, eso quiere decir que llevamos más de 6 meses con un estímulo nocivo, irritante, y que ese proceso de inflamación es permanente. Entonces, como es permanente, en primera instancia las glándulas que se encuentran a nivel de alvéolo van a crecer. Al crecer, si tenemos más glándulas, tenemos más personas, imagínense, si hay más personas en una empresa, la producción de esa empresa, en teoría, sería mayor. Si tenemos más glándulas, la producción de líquido, de sustancias para excretar, sería mayor. Es adicional a eso,
cuando se empieza a producir mucho moco, como efecto aparece la tos, como reflejo aparece la tos. Pero la tos es crónica, entonces esa tos crónica, ¿qué hace? Que el músculo liso que se encuentra rodeando los bronquios se contraiga, es una contracción permanente. Al contraerse, va a reducir la luz del bronquio, complicando más el paso del oxígeno y, por supuesto, complicando más la salida del dióxido de carbono. Esa es la bronquitis crónica. Entonces, estos pacientes generalmente tosen mucho, tienen esputo, ¿sí? Son los pacientes EPOC con bronquitis. Los pacientes de EPOC con bronquitis generalmente son pacientes delgados, pacientes caquéticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso inflamatorio persistente en donde tenemos factor de necrosis tumoral alfa actuando, tenemos el paciente no puede comer porque no come porque él prefiere aprovechar la energía en tratar de toser y eliminar ese moco. En pacientes delgados, por supuesto con una modificación en la estructura torácica. Los pacientes enfisematosos, en cambio, son pacientes que ustedes los van a ver siempre cansados, son pacientes que ganan peso y la boca la van a hacer así. ¿Para qué? Para permitir el flujo continuo de aire. Eso es. Chicos, ¿dudas? ¿Está entendido esto? Profe, al final en enfisematosos dijo tórax ancho, ¿verdad? Aumenta peso, Sí. cansados y tórax ancho. Sí, acuérdate, es el tórax de Barrett. Listo, profe. Vale. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Estos pacientes generalmente necesitan inhaladores. Ellos necesitan dos tipos de inhaladores. Un inhalador que sirva para broncodilatador y un inhalador que disminuya la producción de moco o de flema. Es un error común que uno aplique ambos al tiempo, pero por obvias razones se administra primero el broncodilatador, que generalmente es el bromuro de hipratropio, creo que se escribe hipratropio. ¿El qué va a hacer? Él va a permitir que el músculo liso se relaje y se relaje. ¿Okay? Y tiempo después, unos 10 minutos después, el jefe Hendrik les va a dar bien las indicaciones, se administra otro medicamento que puede ser un alfa antagonista o un agonista alfa o un beta 2, bloqueador beta 2. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, él va a actuar en los receptores que se encuentran en bronquios y va a disminuir la producción de moco. Pero no vayan a administrar nunca primero el mucolítico, es decir, el que disminuye la producción de moco, y luego el broncodilatador, porque lo van a perder. Y es un error frecuente. Y es algo que usted le debe explicar a su paciente con EPOC, a su paciente asmático o a su paciente que está cruzando por un proceso de bronquitis. Por ejemplo, los niños, pacientes pediátricos. Entonces usted debe explicarle a la mamá que primero es el broncodilatador, generalmente es el de tapa azul, y luego sigue el otro. Pero esta parte de terapéutica la van a ver mejor con el
profe Hendrik. Chicos, ¿dudas? Profe, esos broncodilatadores no ayudan a remodelar esa tapización de glándulas, o simplemente lo que hacen es que mejoran los síntomas y no son un tratamiento. No, sí, ya es paliativo, mejora solo síntomas. O sea, el efecto es transitorio, actúa sobre el músculo liso, básicamente. Y entonces lo relajan un poquito y pues tiene al paciente por al menos 6 horas bien. Y luego viene otro puff, otra dosis, pues. ¿Qué se les recomienda a los pacientes? Por ejemplo, con bronquitis crónica, pues no fume, si fuma, no fume. Por ejemplo, bueno, los pacientes que tienen EPOC son pacientes que han estado frente a un estímulo por muchos años. Quizás ustedes ya hayan escuchado las evaluaciones de cuando uno hace la anamnesis. Entonces uno pregunta, ¿cocino con leña? O el médico pregunta, ¿cocino con leña? Y muchas veces las mujeres, especialmente, que han cocinado con leña, desarrollan EPOC. Y entonces uno dice, nunca fumó, comió bien, pero cocinó con leña. ¿Por cuántos años? Entonces dicen, no, 20 años, 15 años. Y uno se da cuenta que esa fue la exposición a la quema de esa madera de la leña, fue la que la llevó a un proceso de bronquitis. Y se desarrolla el EPOC. La persona desarrolla ese EPOC, es decir, tiene atrapamiento de dióxido de carbono aquí dentro de los alvéolos. ¿Eso está entendido, chicos? Sí, señora. Ok. Bueno. Entonces tenemos 20 minutos. Yo les voy a pedir que los aprovechen para leer sobre los documentos que hay ahí. El lunes creo que tenemos clase, tenemos 2 horas, perdón, 4 horas. El lunes vamos a ver tromboembolismo pulmonar, que es la alteración de la, pues a nivel de la perfusión, la fase de perfusión. Y vamos a desarrollar un casito clínico, tipo juego, para que ustedes identifiquen básicamente pues cuáles son los signos y síntomas de los que hemos estado discutiendo acá. Y prometo, yo les subo esto, yo les subo los matachitos que